Ante el incremento del 1% que aprobó Estados Unidos para el envío de las remesas, la Comisión del Migrante inició la elaboración de una iniciativa de ley, cuyo propósito será crear un sistema bancario donde los financistas serían los propios migrantes. La Comisión está pensando en la propuesta de una iniciativa de la creación de un banco puente de desarrollo, también para que los propios migrantes sean los dueños de este banco como accionistas, que es una iniciativa que pues se está dando a conocer, aún no ha sido firmada por la Comisión y que será presentada próximamente. El presidente de la Comisión explicó sobre el plan de financiamiento que prevén para dicho banco, pues los migrantes ya no pagarían el 1% por envío, sino un 0.20%. La creación de este banco propone que de $100 se les descuente al connacional 20 centavos de dólar, con lo que en un año nosotros estaríamos generando un capital que supera los 400 millones de dólares. Y el resto, pues los accionistas deberán ser netamente residentes en Estados Unidos y en Canadá, con un aporte de $1,000 para que puedan ser accionistas y de esta cuenta el banco empezará a funcionar. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, indicó que el envío de remesas va en aumento, por lo que analizan escenarios sobre el incremento del 1% que impondrá Estados Unidos. Que hay un crecimiento, diría, de 19.9% en relación a lo acumulado del año pasado versus este año, y que solo julio 2024 contra julio 2025 se creció casi 30%, lo cual es una cantidad considerable. Los números que tenemos proyectados en el Banco de Guatemala eran 9% de crecimiento, pero no podemos cambiar ese crecimiento sin que cambie todo el escenario macroeconómico del país. Entonces, en agosto se va a hacer esa revisión, seguramente estaremos actualizando al alza, es lo que aparentemente indica lo que hemos recibido de remesas. Nos acaban de dar la iniciativa, se acordó generar una mesa técnica donde pues seguramente va a estar la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala y algunos otros actores que claramente tendrán que opinar en la mesa. Se prevé que el análisis de la propuesta avance en las próximas semanas para presentarlas en dirección legislativa. Bueno, algo por demás interesante es que esta iniciativa que se está presentando por parte de la Comisión del Migrante en el Congreso de la República va enfocada a un tema por demás que busca esa protección del dinero de nuestros connacionales en Estados Unidos. Pero conozcamos realmente la perspectiva política de este tema y para ello le doy la más cordial bienvenida a la medida a nuestro consultor y amigo Max Santa Cruz. Bienvenido, Max. Muchas gracias, Sandy y Fernando, un verdadero gusto. De la audiencia, por supuesto, de La Medida, un verdadero placer estar con ustedes hoy en la noche. Vamos a entrar de lleno entonces sobre esos beneficios que podría traer esta propuesta. De entrada, algo que se menciona es a raíz del 1% del cobro del envío de remesas, se está pensando en la creación de un sistema bancario para migrantes. No lo encuentro justificable porque igual se tendrá que pagar, es algo que se ha impuesto por Estados Unidos, entonces creo que puede ir más allá de ese 1% y quisiera que entráramos hablando de esos beneficios que podría tener ese sistema especializado. Bueno, primero, esta no es una iniciativa nueva, esta es una iniciativa que se empezó a hablar a finales de los años 90, cuando se pensaba que en su momento, cuando se recibían mucho menos remesas que las que hoy en día se reciben, los migrantes en Estados Unidos podrían volverse socios del desarrollo de sus comunidades de origen, a través incluso de una sociedad con familiares, con personas de la localidad que en organizaciones de segundo piso podrían incluso generar o atender proyectos productivos o bien de inversión para beneficio comunitario. Ahí surge la idea. Se trabajó durante un programa durante algún tiempo que se llamó Chapines Sin Fronteras, después se transformó al encuentro con el migrante que tal vez ustedes han escuchado, pero ya perdió el concepto de lo que se pretendía originalmente en la utilización de esa remesa, que muchos de los migrantes identificaban que sabían trabajarla, pero que no sabían cómo invertirla. Lo que hoy en día se viene a platicar es algo que también durante el proceso electoral pasado se estuvo discutiendo, la creación de un banco del migrante, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Sin duda, parte de la motivación que hoy en día mueve la iniciativa es el hecho del 1% que mencionaba Sandy, sobre lo que empezarían el gobierno de Estados Unidos a grabar remesas en efectivo. Pero más allá de eso, lógicamente, podría sonar interesante que al conformarse o constituirse un banco migrante, se pretendería también abaratar los costos del envío de las remesas
ya que recuerden ustedes que el migrante paga un costo de transferencia, un costo de la operación financiera en Guatemala y aparte un diferencial por el tipo de cambio que se encuentre al momento de realizar la operación, por un lado. Y por otro lado, pues también podría ayudar a tener líneas de crédito a través de un récord histórico de remesas enviadas o recibidas que permitiera generar una especie de posibilidad para ser sujetos de crédito, reitero, a través de una institución financiera. Hoy en día es difícil, aunque reciba yo remesas, muchos no son sujetos de crédito porque el sistema financiero bancario nacional actualmente no favorece ese tipo de acciones. Y la tercera sería, de alguna manera, formalizar un poco más la utilización de la remesa, que hoy en día llega a cerca del 40 y tantos % de consumo, para poder incluso ofrecer otro tipo de productos, en donde no solo me imagino el Banco del Migrante que se pretende, sino que también el sistema financiero en general buscaría atender con diferentes productos a esta comunidad o este mercado migrante importante de cerca de 23,000 millones de dólares que están proyectados para este año. Max, tenés una experiencia muy amplia en el tema de la diplomacia y obviamente tu carrera pues tiene mucho ese ámbito y conoces cómo es la vida y cómo es incluso la actitud del guatemalteco allá en Estados Unidos, que es muchas veces muy diferente al guatemalteco que tuvimos aquí en Huehuetenango, en San Marcos, en Guatemala, en donde haya nacido, pero estando en Estados Unidos es otra persona. Pregunto, tener un proyecto de esta naturaleza, un banco enfocado a captar el dinero de ese migrante, ¿puede ser de interés para esa persona, sí o no? ¿Cómo lo ves? Posiblemente sí, podría ser, de hecho... Sobre todo por lo que se está viviendo, con la persecución permanente que tienen y que hoy el migrante no sale con la tranquilidad del caso a trabajar, a comer, a disfrutar. Esa es justamente la columna. Es un poco el contrasentido a veces de este tipo de situaciones, porque por un lado está la inestabilidad laboral, la presión por parte de las autoridades de migración, una política que precisamente no favorece un clima de tranquilidad laboral, y al mismo tiempo muchos de ellos están con la presión, con el desafío de tratar de ahorrar o enviar la mayor cantidad de remesas posibles en el caso de que en algún momento, pues lamentablemente, podrían ser capturados o detenidos por parte de las autoridades de migración y deportados o retornados a Guatemala. En ese sentido, creo que el guatemalteco que hoy en día, o antes se mencionaba, enviaba cerca del 60% de sus ingresos hacia Guatemala, posiblemente hoy en día se está estrechando un poco más el cinturón y está enviando un poco más del dinero que antes enviaba para poder garantizar un colchón mientras lo pueda hacer. En ese sentido creo que lo verían bien. Lo que pasa es que no dejan esas instituciones cuando pues tristemente son parte de los proyectos o de las iniciativas de parte del Estado, en donde a veces la desconfianza también surge, porque muchos pensarán que a partir de la corrupción que ha dominado mucho del escenario nacional y las instituciones que no representan muchas de las garantías que los guatemaltecos quisiéramos, pues podría prestarse para que un día de mañana alguien más vivo y tristemente traicionando la confianza y los esfuerzos de muchos guatemaltecos podría hacer un mal uso de ese recurso o bien destinarlo para otros propósitos que no serían en lo que imagino estarían destinados, que es generar el beneficio de no solo de la formalización, líneas de crédito, pero también la posibilidad de poder gestionar proyectos comunitarios locales que tuvieran que ver con educación, con salud o con deporte, por mencionar algunos de ellos, que eran una de las opciones que se había mencionado también a finales de los años 90. Okay. Me llama la atención ese dato que dabas también, Max, porque a finales de los años 90, ¿desde cuándo se viene entonces este proyecto? ¿Desde cuándo se habla de algo que pueda beneficiar también a los migrantes? Imagínate, ahora la situación y el contexto internacional, especialmente con la política migratoria que se vive en Estados Unidos, hace más urgente que Guatemala pueda darle algún tipo de alternativa y de opciones también a los migrantes. Y es un tema que sin duda alguna no va a ser de este año, sino va a llevar un tiempo para poder establecer y conformar y formar un sistema bancario específico para migrantes. Como que estamos muy tarde también, ¿no?, en poder dar opciones alternativas y sobre todo también darle una respuesta que pueda respaldar y blindar también ese dinero que tanto les cuesta a nuestros migrantes. Bueno, en su momento cuando se hablaba de los años 90, aunque no se hablaba del banco como tal, sí se hablaba de la optimización o el uso de la remesa no solo para consumo en gastos personales, sino que para inversión. En ese sentido, recuerden ustedes que veníamos de salir pocos años antes
de la firma de los acuerdos de paz, era muy importante reconstruir el tejido social de los que se fueron con los que se quedaron. Y una de las formas para hacerlo era precisamente a través de la generación del desarrollo con cooperación a nivel interinstitucional de parte del Estado, del sector privado y de los migrantes en una muy buena comunión de intereses para poder tratar de generar esa sociedad del desarrollo. Dicho esto, hoy en día cuando se habla del Banco del Migrante, reitero, de una propuesta política muy reciente del proceso electoral pasado, hay que también entender que no es fácil la conformación de una institución como tal por los permisos o por los requisitos que la propia ley establece para poder generar una institución de este tipo. Ya hablaba bien el presidente del Banco de Guatemala sobre algunos estudios y mesas técnicas que se van a desarrollar. Algunos hablaban en su momento utilizar la institución ya formada del Crédito Hipotecario Nacional para convertirse en el Banco del Migrante. Pero algunos podrían también decir, miren, pero ¿por qué solo migrantes? Entonces que nos excluye al resto de los que tenemos o no tenemos relación a través del envío o recepción de remesas, o incluso, ¿qué pasa si de repente se disminuye la cantidad del envío de remesas? ¿Qué va a suceder con todo el entramado financiero de la institución como tal, que depende de las remesas? Y otros pensarán de que si uno está promoviendo un Banco del Migrante, pues tal vez de alguna forma, en lugar de atender las causas por parte de la responsabilidad del Estado, se está delegando a que de alguna forma se siga exportando, que es un término terrible, a muchos más guatemaltecos, porque aquí las condiciones del país no están dadas para que sigan enviando remesas y sigan alimentando, generando los ingresos para un banco. Yo pienso que los guatemaltecos, pues tenemos la necesidad, no importa migrantes o no migrantes, de contar con las facilidades financieras que da el sistema para poder acceder de manera fácil y no tan complicada a estas líneas de crédito que a veces nos cuestan tanto y que son parte importante del motor del desarrollo del país. Creo que ahí debería ir un poco más la discusión en términos generales, porque no solo es el migrante el que tiene la dificultad. Hoy en día las remesas representan casi un impacto entre 3.5 y 6 millones de personas en el país y constituyen cerca del 20% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿no será momento en serio de hacer esta evaluación para poder caminar de mejor manera en un sistema financiero que podría haber en esta iniciativa una amenaza o podría haber en esa iniciativa una oportunidad? Bueno, definitivamente el Banco del Migrante será un tema que estaremos dándole seguimiento aquí en A la Medida y por supuesto con el análisis y aporte de Max Santa Cruz, a quien agradecemos el haber tenido ese espacio en tu agenda para estar aquí con nosotros y explicarnos esos puntos. Gracias, Max. No, a ustedes como siempre un verdadero gusto, un placer y por supuesto a la teleaudiencia muy buena noche y que tengan un feliz descanso. Y bueno, también es un honor poder compartir el espacio con Fernando Prera, con quien ya hemos hablado también de temas legales aquí y bueno, también el aporte en este tema ha sido muy importante. Feliz noche, Fernando. Sandy, qué gusto estar contigo como siempre y por supuesto con usted, amigo y amiga televidente, desde este estrado, compartir con ustedes esos conocimientos de lo que está aconteciendo en nuestra Guatemala y que nos generan un mejor acervo cultural de cómo reaccionar ante todas las noticias. Ahora vamos a una pausa, regresamos enseguida con otra información.